Mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos muy contentos de poder encontrarnos de nuevo con todos ustedes en este tiempo precioso en el que queremos juntos adorar a Dios y poder estudiar de su palabra. De entrada les agradecemos porque nos regalan este tiempo para poder llevar a sus casas, para poder llevar a sus hogares porciones de la palabra que nos van a ministrar. Así de que te animo para que dispongas tu corazón, nos preparemos para la enseñanza que tiene Dios para nosotros en esta mañana. Bienvenidos. En el libro de Deuteronomio, particularmente del capítulo 1 al 3, Moisés resume todo lo que vivió el pueblo de Israel allá en el desierto. Y dentro de lo que vivieron, habla de la experiencia de los dos espías. Estos dos espías fueron los que entraron a la tierra prometida a reconocerla. Y algo de lo que dice la Biblia es que cuando estaban enfrente de las edificaciones o de las fortalezas se perdían. Eran tan inmensas, sus frutos que trajeron fueron tan grandes de esa región que tenían que cargarlos entre dos con un palo, sobre todo los racimos de uvas y otros frutos. Pero la Biblia también dice, este libro también dice que murmuraron delante del pueblo.
hemos visto a los hijos de Anak, los descendientes de los gigantes, y ese temor impidió que ellos pudieran vencerlos, y esto enojó grandemente a Dios. La historia demuestra que de esa generación solamente pasaron Josué y Caleb a la tierra prometida, el resto murieron en el desierto. Pero cientos de años después, la Biblia también me habla de otro hombre que le tocó enfrentar a otro gigante, David, enfrentando a Goliat. Pero esta vez, no como en el pasado, David lo pudo vencer. Y la pregunta que uno se hace, y ese es el estudio que vamos a hacer, ¿cómo venció este hombre a ese gigante? ¿Cómo se convirtió en un matagigantes? Por eso yo quiero invitarte, y como esto está editado, tú puedas hacer una pausa y con tu familia puedas leer despacio y con el entendimiento tanto el capítulo 16 y 17 de Primera de Samuel, porque vamos a centrarnos en esos dos capítulos para el estudio de las características de un matagigantes. Y qué bueno que tú tengas el panorama completo. Vamos a tomar algunas porciones de estos capítulos, pero tú ya vas a tener el panorama completo y vas a poder entenderla y vamos a poder unirnos para recibir de parte del Señor esta bendición. Recuerda, ¿cómo convertirnos? Ese es el título de la enseñanza, ¿cómo convertirnos en un matagigante? Y vamos a estudiar la vida de David en 1 Samuel 16 y 17 para ver esas características. Bienvenido. Voy a leer solo una porción del capítulo 17, 1 Samuel 17 del 40 al 47. Dice la palabra del Señor: David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Le dijo David: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Saben, mi hermano y mi hermana, que así como los hombres que hemos hablado en el tiempo de Moisés y en el tiempo de David, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tuvieron que enfrentar gigantes, nosotros también tenemos que enfrentar gigantes en esta vida? Por eso, antes de hablar de las características de un matagigante, déjame hablarte de algunas verdades sobre los gigantes en nuestra vida. Número 1, la primera gran verdad, y es que necesitas saber el paralelo, esa comparación entre esos gigantes físicos y los gigantes que pueden levantarse en nuestra vida. Yo los he separado por 3 grupos. Los gigantes pueden ser las crisis, los gigantes en nuestra vida pueden ser las dificultades o los obstáculos, pero también los gigantes en nuestra vida pueden ser los retos y los desafíos. 3 verdades en lo tocante a los gigantes en nuestra vida para que tengas en cuenta. Número 1, una crisis o una dificultad no nos hace, solamente revela lo que nosotros somos. Las situaciones negativas o los retos solo descubren lo que hay dentro de nosotros. Por eso cada gigante en la vida me presenta a mí mismo. Es como si tú te vieras en un espejo, realmente como eres. Número 2, la segunda verdad. Las personas de éxito y sobresalientes, para convertirse y lograr o llegar a lo que ahora son, tuvieron que vencer obstáculos difíciles. Esas personas tuvieron que vencer también gigantes. Y número 3, los gigantes con frecuencia son instrumentos que Dios usa para nuestro crecimiento y prepararnos para oportunidades
mucho, pero mucho más grandes. Cuando el ejército de Israel y el pueblo que estaba allí vio a David vencer a Goliat, pudieron entender que Dios lo estaba preparando para ser un gran líder y para ser un gran rey. La historia demuestra que David fue el mejor rey que tuvo el pueblo de Israel. 40 años reinó y durante esos 40 años hubo paz en la tierra y conquistó David todo el territorio que Dios le había prometido, la tierra prometida que le quería dar al pueblo de Israel. Yo quiero terminar esta primera parte porque quiero hacer práctica esta enseñanza, mi hermano y mi hermana, haciéndote dos preguntas. Te voy a dejar tareas para esta semana y que podamos hacer práctica esta enseñanza, las características de un mata gigante y convertirnos en uno de ellos. Primera pregunta, nombra algunos gigantes en tu vida, los que puedes haber vivido o los que puedes estar enfrentando en este momento. Y segunda pregunta, ¿en qué crees que Dios te está preparando? Así como Dios preparó a David para ser un gran líder a través de estas circunstancias y para ser un gran rey, ¿en qué crees que Dios te está preparando a ti a través de las circunstancias que tú puedes estar viviendo? Vamos entonces a la primera característica de este matagigante, basado en la vida de David. Primera característica, un matagigante no comienza como un matagigante. Estamos basándonos en los versículos del 14 al 24 de 1 de Samuel 17. Déjame te hablo un poquito de la historia de David. Era hijo de Isaí, el menor de 7 hermanos. Hasta los 16 años, o sea, todavía era un adolescente, pastoreaba las ovejas de su papá. Y mientras él iba a esos campos a pastorear las ovejas de su papá, aprovechaba el tiempo para adorar y para alabar a Dios. Se convirtió en un salmista. Ese es el tiempo donde compuso uno de los salmos más maravillosos que hay, el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Pero también Dios aprovechó ese tiempo para prepararlo a él. Y déjame decirte una primera verdad que aparece aquí. Cuando Dios ve que alguien le busca, Dios se deja encontrar de él. Y no solamente se deja encontrar de él, sino que se revela a esa persona. Y esa persona puede empezar a conocerlo. Eso estaba pasando en la vida de David. Pero además Dios lo matriculó en su escuela. ¿Sabías que Dios tiene una escuela? Pero no es una escuela común, no es una escuela convencional. Tal vez cuando yo te hable de escuela te imaginas un salón con pupitres, con un pizarrón, con tiza o con marcadores, o tú sentado allí con libros o cuadernos. No, la escuela de Dios es muy diferente. El único elemento que usa Dios son todas las circunstancias que ocurren en nuestra vida. De hecho, por eso uno puede decir que las circunstancias en nuestra vida no son casualidad. Dios las permite porque a través de ella nos está preparando con un propósito especial. Y eso estaba pasando en la vida de David. A través de esa escuela en donde lo matriculó y se empezó a revelar a él, David empezó a conocerlo, aprendió a depender y a confiar en él. Y Dios permitió circunstancias en su vida para él empezar a ser fuerte y a confiar y depender de Dios. La historia demuestra, porque él mismo lo dice cuando habla con el rey Saúl, que cuando un oso o un león quitaba una oveja del rebaño, él iba y lo perseguía. Y Dios tumbaba ese animal y cuando estaba en el suelo noqueado, él quitaba de las fauces del león o del oso esa oveja. Déjame decirte algo, imagínate por un momento tú estar enfrente de un oso, un animal que cuando está furioso está erguido en sus dos patas traseras, que sus manos son más grandes que mi cabeza y que sus uñas son como dagas, como cuchillos, que si llegan a lanzarnos nos pueden partir a la mitad. Imagínate un león hambriento, feroz, con sus colmillos y sus garras también. Así de que eran unos monstruos. Pero David aprendió a confiar en que Dios iba delante de él peleando por él. Y él era el que recibía al final la bendición de poder rescatar sus ovejas. Esta era la escuela de Dios, pero Dios empezó a preparar otros escenarios para seguirlo preparando a él y para que él pudiera seguir creciendo. Estalló la guerra entre Israel y los filisteos. La historia demuestra que hubo guerra entre estas dos naciones y los hermanos de David, los mayores, Eliab, Abinadab y Sama, pertenecían a ese ejército. Así de que su padre Isaí le manda llevarles provisión a preguntar cómo van ellos. Dios estaba preparando. Recuerda que Dios, todas estas cosas no son casualidad. Yo me imagino un tablero de ajedrez.
cuando los que están jugando tienen el panorama completo y están moviendo las fichas, pero con un propósito, una jugada maestra. Así es Dios con nosotros. Todas las cosas que están ocurriendo son jugadas maestras de Dios, porque Él tiene el control y a través de ella, en esa escuela donde nos ha puesto, nos está preparando para un propósito especial. Dice la Biblia que cuando llega David a encontrar a sus hermanos, en ese momento los dos ejércitos estaban enfrentándose, pero sacaron representantes. Era costumbre en ese tiempo, para evitar derramamiento de sangre y muertes humanas innecesarias, sacar un representante de cada ejército y que se enfrentaran ellos dos. Y el que venciera, ese ejército era el que vencía. Y cuando David llega, Goliat está desafiando al ejército de Israel, maldiciendo al pueblo de Israel y maldiciendo a Dios. Y dice la historia que todos los soldados del ejército de Israel corrían a sus tiendas asustados. Uno se pregunta, ¿el único que no se asustó fue David? ¿Por qué David no se asustó? Porque ya Dios lo estaba preparando para enfrentar fieras, para enfrentar monstruos como el oso y como el león. Ahora iba a enfrentar otro, a Goliat. Así de que no había temor en él, porque ya tenía la preparación. Pero también la historia y la Biblia me demuestra que David, al conocer a Dios, al aprender a depender de Él, era un hombre celoso de Dios y también celoso de su pueblo. Y al ver blasfemar a este hombre, hubo celo en su corazón y el deseo ferviente de enfrentarse a Él. Recuerda, todas las cosas que ocurren en nuestra vida no son casualidad. Dios las está permitiendo porque nos está preparando, nos está capacitando con un propósito especial. Yo quiero terminar esta primera característica haciendo la práctica, haciéndote esa pregunta. Así como Dios permitió circunstancias como los osos y los leones en la vida de David para prepararlo a ser un guerrero y enfrentarse a monstruos como esos y como a Goliat, yo te pregunto, recuerda algunas experiencias que has vivido en tu vida y cómo crees que Dios te ha estado preparando a través de ella. ¿Con qué propósito? ¿Qué propósito tiene Dios? Qué bueno hacernos esa pregunta en esta semana. Señor, todas las cosas que yo he estado viviendo, pasando, sabemos que son con un propósito de parte tuyo. ¿En qué me estás preparando? ¿Para qué voy a ser? ¿Cómo voy a ser instrumento en tus manos? Qué bueno empezar a hacerle estas preguntas a Dios. Segunda característica de un matagigantes. Está basado en los versículos del 25 al 27 de 1 Samuel 17. Los matagigantes ven la recompensa potencial. Déjame, te desgloso un poquito ese término. Buscan y miran más allá, miran lo bueno que puede resultar. Pueden discernir los propósitos que tiene Dios cuando matan a un gigante. Déjame hablarte un poquito de esto. La mayoría ven los obstáculos, como en el caso del ejército israelita, pero pocos ven las oportunidades. Pocos ven lo bueno que puede resultar de esta circunstancia. Pocos pueden ver el propósito de Dios cuando permite una circunstancia. Déjame decirte algo. 1 Corintios 2, del 9 al 12, habla de que si alguien conoce el corazón de Dios, es el Espíritu de Dios. Y si alguien conoce el corazón del hombre, es el Espíritu del hombre. Por eso qué importante que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios para que nos revele lo que hay en el corazón de Dios. Yo le llamaría a eso una persona alineada con los pensamientos de Dios. David era un hombre que estaba alineado con los pensamientos de Dios y cuando enfrentaba estas circunstancias veía más allá. Veía lo bueno que podía resultar y los propósitos de Dios detrás de esa circunstancia y por qué la había permitido. Esa es la razón por la cual podemos entender que la mayoría, el riesgo les parece demasiado alto, pero pocos ven el impacto y la recompensa de tomar ese riesgo y tomarlo, como lo hizo David. Y como esperamos, en el nombre del Señor, con esta enseñanza, que podamos hacerlo también nosotros. El rey Saúl, mis hermanos, en este pasaje, estaba ofreciendo 3 cosas al hombre que venciera a Goliat, al hombre que venciera ese gigante. Número 1, estaba ofreciendo a su hija Mical. 2, ofreció riquezas a la persona que lo vencía. Y 3, lo iba a exonerar de impuestos durante toda la vida, la casa de su papá. Cuando David ve esto,
y que sus pensamientos están alineados con lo de Dios, ve lo bueno que puede resultar de esta circunstancia. Acuérdate que Jesucristo un día le preguntaron sobre la ley y los profetas y él la resumió en dos grandes pensamientos. El primero, amar a Dios por encima de todo, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, amar a los demás como a nosotros mismos. Y él mismo dice, el que cumple estos dos mandamientos cumple toda la ley y los profetas. Glorificar a Dios y bendecir a otros. Te lo resumo. David tenía en mente, estaba alineado con los pensamientos de Dios y tenía en mente eso. La historia demuestra que la familia de Isaí, la casa de Isaí, su papá, no eran de muchos recursos. El mismo hermano le dice, dejaste las pocas ovejas de mi papá allá en el campo. Así de que no era una familia muy pudiente y estas riquezas le iban a servir. David pensaba en bendecir su casa, pero también hablaba de eximir de impuestos a su papá. Así de que la historia también demuestra que Isaí no tenía una muy buena relación con su hijo menor, David. Cuando Samuel va a ungirlo como rey, él no se acordaba de él, se acordó de sus hermanos mayores, pero no se acordó de él. Así de que nos da a entender que la relación entre Isaí y David no era muy buena, pero David guardó su corazón, lo perdonó y quiso bendecirlo. Y cuando Dios ve esto, que sus pensamientos están alineados con los de él, lo respalda y lo bendice. Así de que, mis hermanos, el ejército vio el problema. Era lo único que veía, pero David vio a Dios. Y cuando ve a Dios, ve tres cosas. Uno, ayuda. Dos, recompensa, porque entiende los propósitos de Dios y ve lo bueno de esta circunstancia. Y tres, ve la oportunidad de poder exaltar el nombre de Dios a un pueblo filisteo, a un pueblo pagano, a alguien que no lo conocía. Tres circunstancias que hicieron que Dios lo respaldara y le diera la victoria. Características de un matagigantes. Hay dos realidades, mis hermanos. Este estudio me da a entender algo y no quiero dejar pasar por alto. Hay dos realidades que tú debes de tener bien claro en tu corazón. La primera realidad son las circunstancias que estamos viviendo. Pero hay una segunda realidad y mejor. Que por encima de esas circunstancias que estamos viviendo está Dios. Y Dios tiene todo el poder suficiente y quiere ayudarnos en cualquiera que sea esa circunstancia que estamos viviendo. Eso lo tenía en claro en el corazón David y eso lo debemos de tener en claro nosotros también, mis hermanos. Por eso, cuando nos venga una circunstancia difícil, dejemos de preguntarle a Dios por qué. Ya es hora de cambiar esa pregunta por otra, que le preguntemos al Señor, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Déjame ver lo bueno que viene de esta circunstancia. Déjame entender los propósitos que tú tienes. ¿Saben, mis hermanos, que cuando yo tengo claro eso en el corazón, puedo superar cualquier cosa? Voy a darte ejemplos en la Biblia. Noé, 120 años duró construyendo el arca y durante 120 años se burlaron de él y tal vez lo ofendieron, lo maltrataron, pero superó todo eso porque entendía el propósito de Dios. Extender la humanidad, preservarla y preservar su casa. Otro ejemplo, José, cuando fue vendido por sus hermanos como esclavo y cuando estuvo en la cárcel, 13 años estuvo sufriendo. Pero ¿cómo superó ese sufrimiento? Porque tenía en claro que Dios lo iba a colocar al lado derecho de Faraón para poder alimentar las naciones y alimentar su familia, su casa, la casa de su padre. Otro ejemplo, el de Daniel, cuando fue metido en el foso de los leones. Pudo superarlos porque sabía que Dios le iba a ayudar. Sabía que Dios estaba con él y estaba tapando la boca de esos animales. Y podía glorificar el nombre de Dios ante el rey. De hecho, la historia demuestra que ese rey promulgó que adoraran a Dios. También los amigos de Daniel, cuando fueron echados en el horno de fuego, tenían claro los propósitos de Dios. Y por tener claros esos propósitos pudieron superar esas crisis y glorificar el nombre de Dios. Y vieron lo bueno que venía detrás de esto, la recompensa que había. Mis hermanos, yo quiero terminar con el texto que hay en la palabra en Romanos 8:28, donde Dios dice, a los que aman a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Y quiero terminar haciéndote esta pregunta, hacer práctica esta enseñanza, esta segunda característica de un matagigantes, en los que Dios también quiere que nosotros lo seamos. En cualquier situación difícil que tú estés viviendo, ¿cómo puedes glorificar el nombre de Dios como lo hizo David?
Y en cualquier circunstancia difícil que tú estés viviendo también, que tú puedas preguntarle al Señor, ¿para qué? ¿Con qué propósito, Señor? ¿Y cómo puedo también, Señor, ser bendición o canal de bendición para otros? Quiero terminar esta primera parte de esta enseñanza, cómo convertirnos en matagigantes y viendo esas características, leyéndote el pasaje de Romanos 8, del 28 al 32. Sígueme por favor en esta lectura. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Recuerda, 3 cosas hemos visto hasta ahora. Te voy a resumir y voy a darte una frase principal de cada característica. 1. Nosotros también vamos a tener que enfrentar gigantes en esta vida. 2. Recuerda que tú estás en la escuela de Dios y la escuela de Dios se caracteriza porque cada circunstancia de tu vida Dios la permite para prepararnos, para crecimiento, y es un proceso. Todos estamos en ese proceso. Y número 3, cuando veamos una crisis o estamos enfrentando una situación difícil, miremos lo bueno, miremos más allá, podamos discernir los propósitos que tiene Dios. Por eso recuerda, ya cambiemos el por qué, Señor, me permites esto por el para qué me permites esto. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.